Bienvenidos una vez más a Peche Narco, donde les traemos la información más detallada sobre los movimientos del crimen organizado en territorio mexicano. Esta semana, Baja California se convirtió nuevamente en el epicentro de operativos federales que evidencian la intensificación de la guerra por el control de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. En las serranías de Tecate, un enfrentamiento armado dejó 7 detenidos vinculados presuntamente a la alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en el sur del país, las autoridades procesaron a un presunto jefe de plaza ligado a esta última organización. Los hilos de esta compleja red criminal se extienden desde Oaxaca hasta la frontera norte, revelando cómo las alianzas y traiciones reconfiguran constantemente el mapa del narcotráfico mexicano. La tarde del viernes 23 de enero de 2026 quedará marcada en la crónica criminal de Baja California como el día en que las fuerzas federales y estatales interceptaron a un grupo de sicarios fuertemente armados en el rancho El Cuchumá. Este paraje montañoso, ubicado en la serranía de Tecate y a escasa distancia de la línea fronteriza con California, se convirtió en escenario de un violento intercambio de disparos entre agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y un comando armado. Los elementos de seguridad realizaban patrullajes preventivos cuando fueron emboscados por individuos que portaban rifles de asalto y chalecos tácticos. La respuesta coordinada involucró a múltiples corporaciones en un operativo que revelaría la presencia de estructuras criminales foráneas operando en territorio baja californiano. El despliegue operativo que siguió al primer intercambio de disparos evidenció la magnitud de los recursos que el Estado mexicano destina actualmente al combate del narcotráfico en la franja fronteriza norte. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y agentes de investigación de la Fiscalía General de la República se sumaron al cerco de seguridad implementado para capturar a los agresores. En el sitio fueron detenidas inicialmente 6 personas, mientras que un séptimo sujeto logró cruzar hacia territorio estadounidense aprovechando la cercanía geográfica con la frontera. Las autoridades norteamericanas, en un ejemplo de coordinación binacional, lograron la captura del prófugo horas después, entregándolo posteriormente a las fuerzas mexicanas para su procesamiento legal conforme a los protocolos establecidos. La identidad de los 7 detenidos reveló un patrón que las autoridades han documentado repetidamente en los últimos meses respecto a la composición de las células criminales que operan en Baja California. Johnny Vladimir, de 21 años, procedente de Culiacán; Jesús Ernesto, de 32, originario de Mocorito; Luis Alfredo, de 20, nacido en Chihuahua; Hermilo, de 45, de Querétaro; Caler, de 17 años, proveniente de Nayarit; Brian, de 22, oriundo de Tecate; y Mario Alexis, de 21, de Tijuana, conformaban el grupo armado. La diversidad geográfica de sus orígenes, con predominancia de individuos provenientes de Sinaloa, sugiere el reclutamiento sistemático de sicarios en distintas entidades para su despliegue en zonas de conflicto fronterizas donde la disputa por el control territorial se ha intensificado. El arsenal decomisado durante la acción policial proporciona indicios sobre la capacidad operativa y logística de las células criminales que se disputan el control de las rutas de trasiego en Baja California. Las autoridades aseguraron 9 armas largas calibre 5.56 y 7.62 milímetros, 2 armas cortas calibre 9 milímetros, 13 cargadores y 351 cartuchos útiles. Adicionalmente, fue decomisado un vehículo marca Kia Sportage modelo 2011 que contaba con reporte de robo vigente desde el 4 de enero de 2026. El equipamiento táctico incautado, que incluía chalecos balísticos y ponchallantas, evidencia la preparación militar de estos grupos para sostener enfrentamientos prolongados con las fuerzas de seguridad o con facciones rivales del narcotráfico. Fuentes de seguridad consultadas por diversos medios de comunicación han señalado que los detenidos en el rancho El Cuchumá presuntamente estarían vinculados a la alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza, la facción armada al servicio de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Esta coalición, que hasta hace algunos años habría resultado impensable dada la histórica rivalidad entre ambos grupos, representa una reconfiguración sin precedentes en el mapa del crimen organizado mexicano. La alianza surgió como respuesta estratégica de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán ante la guerra interna que libran contra La Malliza, la facción liderada por Ismael Zambada Siqueiros, hijo del histórico capo Ismael El Mayo Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos tras la polémica entrega orquestada por Joaquín Guzmán López. El contexto de este enfrentamiento en Tecate no puede comprenderse sin analizar la profunda fractura que atraviesa al cártel de Sinaloa desde julio de 2024, la captura de Ismael El Mayo
Mayo Zambada en territorio estadounidense, presuntamente facilitada por una traición de los Chapitos, desató una guerra intestina que ha cobrado cientos de vidas en Sinaloa y se ha extendido a estados fronterizos como Baja California, Sonora y Chihuahua. En este escenario de debilitamiento, los Chapitos buscaron el apoyo del CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, para enfrentar a la Malliza. Los acuerdos, según reportes de inteligencia citados por diversos periodistas especializados, incluirían el intercambio de territorios, el compartir rutas de trasiego y la protección mutua de sus respectivos liderazgos. La presencia de sicarios de origen sinaloense en las serranías de Tecate responde a una lógica territorial específica que las autoridades han documentado durante los últimos años. Baja California representa uno de los corredores de trasiego más valiosos hacia Estados Unidos, con puntos de cruce en Tijuana, Mexicali y la propia zona de Tecate que permiten el flujo constante de drogas sintéticas como metanfetaminas y fentanilo. Históricamente esta plaza estuvo bajo el dominio de los rusos, el brazo armado de El Mayo Zambada, comandado por Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, un operador por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones. La alianza entre los Chapitos y el CJNG busca precisamente arrebatar este territorio a los rusos y expandir su control sobre las rutas fronterizas. La guerra por el control de Baja California ha dejado un rastro de violencia que las autoridades estatales luchan por contener con operativos coordinados entre distintos niveles de gobierno. Días antes del enfrentamiento en Tecate, el 12 de enero fue detenido en Mexicali Isaac Neftali, un sujeto de 22 años buscado por secuestro en Jalisco y presuntamente vinculado a la alianza CJNG y Chapiza. El arresto se produjo cuando agentes estatales interceptaron una camioneta con placas de California que ingresó de manera sospechosa a la carretera Tijuana-Mexicali. En el vehículo encontraron un arma larga, más de 2,000 cartuchos, cargadores, placas balísticas, un aditamento lanzagranadas y equipo táctico, un arsenal que evidencia la capacidad logística de estas estructuras criminales para operar en territorio fronterizo. Mientras en el norte del país las fuerzas federales enfrentan a las células armadas de la Alianza Chapitos CJNG, en el sur de México, las autoridades avanzan contra otra estructura vinculada al cártel de las 4 letras. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró la vinculación a proceso de un presunto jefe de plaza identificado con las iniciales JFGO o JA, señalado como líder de una célula dedicada al robo de combustible con operaciones en Matías Romero Avendaño, en la estratégica región del Istmo de Tehuantepec. Este sujeto, según las investigaciones, mantenía vínculos operativos con el cártel Jalisco Nueva Generación para llevar a cabo actividades de huachicol que le generaban recursos millonarios que presumiblemente fluían hacia las arcas de la organización criminal jalisciense. La captura del presunto jefe de plaza en Oaxaca se produjo gracias a trabajos de inteligencia criminal que permitieron desplegar un operativo conjunto con participación de la Secretaría de Marina, la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación. Los agentes interceptaron una camioneta Ford de color blanco que se movilizaba tras una persecución vehicular en la zona del Istmo. Al detener el vehículo, las autoridades localizaron casquillos percutidos en el área del parabrisas y varias bolsas transparentes con cocaína en su interior, evidencia que sustentó los cargos por delitos contra la salud y contra la seguridad del Estado que actualmente enfrenta el detenido. El juez determinó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso prisión preventiva para garantizar el correcto desarrollo del proceso legal. Las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca revelan que el detenido lideraba una célula criminal que utilizaba como fachada una supuesta asociación de transportistas para encubrir el robo y la extracción ilícita de hidrocarburos en la región del Istmo de Tehuantepec. Este corredor geográfico resulta estratégico no solo para el trasiego de drogas hacia el norte del país, sino también para el saqueo sistemático de los ductos de petróleos mexicanos que atraviesan la zona. El robo de combustible o huachicol se ha convertido en una fuente de financiamiento fundamental para organizaciones criminales como el CKNG, que diversifican sus actividades delictivas más allá del narcotráfico tradicional. La célula desarticulada en Oaxaca está vinculada con delitos de alto impacto que incluyen extorsión, robo y homicidio. El procesamiento del jefe de plaza en Oaxaca se suma a detenciones previas que han debilitado la estructura criminal en la región del Istmo. En diciembre de 2025, las autoridades capturaron a René Jesse, identificado como otro presunto jefe de plaza de la misma célula, junto con su padre RJGL y su escolta ESV. Estos individuos también utilizaban la fachada de la Asociación de Transportistas para encubrir sus operaciones de huachicol. Además, este grupo criminal mantenía vínculos operativos con la organización de José Benito Tlaloc González Espinosa, alias el Tlaloc,
un operador capturado en abril de 2025 que actualmente enfrenta proceso judicial por delitos relacionados con extorsión, robo, homicidio y robo de combustible en la misma región. La conexión entre las operaciones del CJNG en Oaxaca y su expansión hacia Baja California en alianza con los Chapitos revela la estrategia de diversificación territorial que ha caracterizado al Cártel de las Cuatro Letras bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes. Mientras las células en el sur del país se dedican al huachicol para financiar operaciones, en el norte los pistoleros del CJNG se integran con las fuerzas de los Chapitos para disputar el control de las rutas de trasiego de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Esta expansión territorial ha sido documentada por la DEA en su informe anual de 2025, donde advierte que la alianza entre ambos grupos tiene el potencial de alterar significativamente el equilibrio de poder criminal en México y aumentar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Los movimientos coordinados del crimen organizado en distintas regiones del país demandan respuestas igualmente articuladas por parte del Estado mexicano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha encabezado desde su nombramiento una estrategia de operativos simultáneos en las zonas de mayor conflicto. En Baja California, su gestión ha registrado decomisos significativos como las 4 toneladas de metanfetamina ocultas en paquetes de croquetas aseguradas en Rosarito en febrero de 2025, o los más de 1,400 kilogramos de la misma droga decomisados en Tecate, junto con 76 kilogramos de cocaína en un operativo previo. Estas acciones buscan desarticular la cadena logística que permite el flujo constante de estupefacientes hacia el mercado estadounidense. La frontera de Baja California con California representa actualmente uno de los escenarios más complejos de la guerra contra el narcotráfico en México. En este territorio confluyen al menos 3 fuerzas criminales con intereses contrapuestos. Los rusos leales a la Malliza, que buscan mantener el control histórico de las plazas de Mexicali y Tijuana, la alianza Chapitos-CJNG, que intenta expandir su dominio hacia estas rutas de trasiego, y remanentes del cártel de los Arellano Félix, que aún conservan influencia en ciertas zonas de Tijuana. Esta configuración ha producido un incremento sostenido de la violencia que incluye enfrentamientos armados como el registrado en Tecate, aparición de narcomantas con amenazas cruzadas entre facciones y el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas que evidencian la brutalidad de la disputa territorial. El enfrentamiento en el rancho El Cuchumá también puso en evidencia la porosidad de la frontera y los desafíos que esto representa para las estrategias de contención del crimen organizado. El hecho de que uno de los 7 detenidos lograra cruzar hacia Estados Unidos en medio del operativo demuestra cómo los grupos criminales utilizan la cercanía con la línea divisoria como ruta de escape. Sin embargo, la coordinación binacional permitió su captura por parte de las autoridades estadounidenses y su posterior entrega a México. Esta cooperación internacional resulta fundamental en un contexto donde las organizaciones criminales operan de manera transnacional con redes de distribución que se extienden por ciudades estadounidenses como Chicago, Nueva York, Phoenix y Washington, según los acuerdos presuntamente pactados entre los Chapitos y el CJNG. La detención de La Piruja en diciembre de 2025 representó otro golpe significativo a la estructura criminal que opera en Baja California. Javier Gabriel Mora, identificado como presunto operador de alto rango de los rusos, fue capturado en Mexicali durante un operativo conjunto de fuerzas estatales, federales y de las Fuerzas Armadas. Este sujeto figuraba desde febrero de 2024 en una lista de personas de interés emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, que reveló los rostros de 11 presuntos integrantes de la célula criminal liderada por el ruso. Los rusos surgieron como grupo de sicarios bajo el mando directo de El Mayo Zambada y se consolidaron como su principal brazo armado en la frontera noroeste, responsables de proteger las rutas de trasiego hacia California y Oregón. Las implicaciones de la alianza entre los Chapitos y el CJNG trascienden el ámbito estrictamente criminal para convertirse en un factor de inestabilidad regional con consecuencias geopolíticas. La DEA ha advertido en múltiples informes que esta coalición podría dar origen a un supercártel con capacidad de operación binacional sin precedentes, combinando los arsenales, las conexiones políticas, las redes internacionales y los recursos financieros de ambas organizaciones. Periodistas especializados como Joan Grillo han señalado que de consolidarse esta fusión, el nuevo grupo tendría presencia en prácticamente todas las entidades del país y en naciones de los 5 continentes, representando una amenaza de magnitud superior a cualquier organización criminal que México haya enfrentado anteriormente. Los acuerdos que habrían sellado la alianza incluyen una división territorial específica, según reportes de inteligencia filtrados a diversos medios de comunicación,
El CJNG obtendría control exclusivo sobre Nayarit, Zacatecas y Chiapas, mientras que los chapitos conservarían Sinaloa, Durango y Sonora como sus bastiones principales. Baja California representaría un territorio de operación conjunta donde ambos grupos cooperarían para desplazar a los rusos de la Malliza. Adicionalmente, las dos organizaciones trabajarían de manera coordinada para recuperar plazas estratégicas en ciudades estadounidenses que tradicionalmente fueron dominadas por la facción de los Zambada. Como muestra de confianza mutua, Jesús Alfredo Guzmán Salazar habría sido trasladado temporalmente a instalaciones del CJNG en Jalisco bajo la protección de El Mencho. La figura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, emerge como pieza clave en esta reconfiguración del poder criminal. Este lugarteniente de alto rango del CJNG fue designado, según diversas fuentes periodísticas, como nuevo responsable de la seguridad tanto de Iván Archibaldo como de Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Este acuerdo implicaría que los hijos del Chapo dispondrían de las tropas de El Jardinero, así como de sus propiedades para esconderse y de sus guardaespaldas con entrenamiento de élite. La misma ofensiva que ha mantenido intocable a El Mencho durante años se aplicaría ahora para proteger a los líderes de los Chapitos, quienes han visto desmoronarse su aparato de seguridad tras las capturas de operadores clave como Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris. El panorama de seguridad en Baja California para 2026 se perfila como uno de los más complejos en la historia reciente del estado fronterizo. Los operativos como el del rancho El Cuchumá representan intentos por contener la expansión de la alianza Chapitos-CJNG, mientras que las detenciones de operadores de los rusos buscan debilitar a la facción rival. Sin embargo, la capacidad de reclutamiento, el flujo constante de armamento desde Estados Unidos y los recursos financieros generados por el tráfico de fentanilo garantizan que ninguno de los bandos cederá fácilmente el territorio. Las comunidades fronterizas quedan atrapadas en medio de esta disputa, enfrentando los efectos colaterales de una guerra que no eligieron pero que define su cotidianidad. La vinculación del procesamiento en Oaxaca con los eventos en Baja California ilustra cómo el CJNG opera actualmente en múltiples frentes simultáneos. Mientras sus pistoleros apoyan a los Chapitos en la frontera norte para disputar las rutas de trasiego hacia Estados Unidos, sus células en el sur del país mantienen operaciones de huachicol que generan millones de pesos en ganancias ilícitas. Esta diversificación delictiva permite a la organización del Mencho sostener financieramente su expansión territorial y el pago de sicarios, abogados, funcionarios corruptos y toda la infraestructura necesaria para mantener una guerra prolongada. El robo de combustible en Oaxaca, aparentemente distante de los enfrentamientos en Tecate, forma parte del mismo engranaje criminal que amenaza la seguridad nacional. Las autoridades mexicanas han respondido a este escenario con una estrategia que combina operativos de alto impacto con labores de inteligencia destinadas a identificar y desarticular las redes financieras del crimen organizado. El traslado de 37 narcotraficantes a Estados Unidos, anunciado por García Harfuch en enero de 2026, representa parte de esta ofensiva. Entre los extraditados figuran miembros del Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo, la Organización de los Beltrán Leiva, el Cártel del Noreste y los Zetas. El embajador estadounidense Ronald Johnson celebró la acción como muestra de la voluntad compartida de ambos gobiernos para desmantelar las redes criminales que operan de manera transnacional en la región. El caso del rancho El Cuchumá plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias actuales de combate al narcotráfico. Si bien la detención de 7 presuntos sicarios y el decomiso de su arsenal representan un golpe táctico para la alianza Chapitos-CJNG, la capacidad de estas organizaciones para reclutar nuevos pistoleros y adquirir más armamento sugiere que acciones aisladas resultan insuficientes para modificar la correlación de fuerzas. Los detenidos, jóvenes en su mayoría, provenientes de estados con altos índices de marginación, representan piezas reemplazables en una maquinaria criminal que opera con recursos prácticamente ilimitados derivados del lucrativo mercado de drogas sintéticas en Estados Unidos. La colaboración internacional emerge como factor determinante en el combate al crimen organizado transnacional. La captura del prófugo que cruzó la frontera durante el enfrentamiento en Tecate demuestra que la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses puede producir resultados concretos cuando los protocolos funcionan adecuadamente. Sin embargo, las tensiones diplomáticas entre ambos países, particularmente en torno a temas migratorios y comerciales, amenazan con afectar estos mecanismos de cooperación, precisamente cuando más se requieren. Las organizaciones criminales aprovechan cualquier fisura en la coordinación binacional para fortalecer sus operaciones de trasiego, lavado de dinero y adquisición de armamento.
Los próximos meses definirán si la alianza entre los Chapitos y el CJNG logra consolidarse como la fuerza dominante en el panorama criminal mexicano o si las acciones gubernamentales consiguen fragmentar esta coalición. Los analistas señalan tres escenarios posibles: la conformación efectiva de un supercártel que fusione ambas organizaciones, el debilitamiento de los Chapitos a manos del propio CJNG, que podría estar utilizando la alianza como estrategia de caballo de Troya, o el mantenimiento de una cooperación limitada, donde cada grupo conserve su independencia, pero con áreas de operación conjunta. Cualquiera de estos escenarios tendrá repercusiones profundas para la seguridad de las comunidades mexicanas y para el flujo de drogas hacia el mercado estadounidense. La población de Baja California enfrenta las consecuencias cotidianas de esta guerra criminal con una mezcla de temor y resignación. Los enfrentamientos armados, las narcomantas amenazantes, el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas y la presencia visible de sicarios en zonas serranas configuran una realidad que contrasta con las promesas gubernamentales de pacificación. Las detenciones como las del rancho El Cuchumá ofrecen momentos de esperanza, pero la persistencia de la violencia indica que el conflicto entre facciones del narcotráfico está lejos de resolverse. La frontera norte de México continuará siendo escenario de esta disputa mientras exista la demanda estadounidense de drogas sintéticas y las organizaciones criminales mantengan su capacidad de adaptación. El procesamiento del jefe de plaza en Oaxaca y la detención de los 7 sicarios en Tecate constituyen piezas de un rompecabezas mucho más amplio que abarca la totalidad del territorio mexicano. El CJNG opera actualmente en más de 20 estados según documentos del gobierno federal, mientras que las facciones del cártel de Sinaloa disputan entre sí el control de sus bastiones históricos en el noroeste del país. Esta fragmentación del poder criminal, lejos de facilitar su combate, ha multiplicado los focos de violencia y complejizado las estrategias de contención. Las autoridades enfrentan el desafío de combatir simultáneamente a organizaciones que en algunos territorios son rivales y en otros operan como aliadas bajo acuerdos cambiantes de conveniencia mutua. Desde Peche, Narco, continuaremos monitoreando la evolución de estos acontecimientos que definen el panorama de seguridad en México. La guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, la expansión del CJNG y las alianzas impensables que han surgido como consecuencia de estos conflictos representan una transformación estructural del crimen organizado en el país. Los operativos en Tecate y Oaxaca que hemos analizado hoy son manifestaciones locales de dinámicas criminales que operan a escala nacional e internacional. La información verificada y el análisis riguroso de estos fenómenos resultan fundamentales para comprender la complejidad de una problemática que afecta la vida de millones de mexicanos en ambos extremos del territorio nacional.